Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por el regalo de este día, gracias por esta jornada, gracias por todo aquello que nos permites hacer a favor del más vulnerable. Y gracias porque en él o en ella lo hacemos contigo. Gracias porque nos permite ser más humanos y siendo más humanos ser más cristianos. Gracias, Señor, por el regalo de nuestra vida, de nuestra fe, de nuestra esperanza. Gracias por nuestro bautismo. Gracias por el regalo de ser tus hijos que nuestros papás con amor nos proveyeron. Gracias, Señor, por este regalo que hoy nos permite ver las cosas con tus ojos para poder sobreponernos a los momentos de aridez y a esa situación grisácea donde de pronto la vida pierde sus colores. Danos, Señor, tu ayuda. Bien, voy a dar mi interpretación. Posiblemente esto ya lo vieron. A mí me llegó estando acá en la Ciudad de México. Me refiero a las dos fotografías del estacionamiento. Y mi interpretación es que allá en la gloria de Dios nuestro Señor, en el cielo majestuoso, en el lugar de la eterna gloria de nuestro Dios uno y trino, de pronto nuestro Señor se da cuenta de que Nuestra Señora, su mamá y Madre nuestra, está sonriendo. Y él se acerca y le dice, ¿por qué sonríes, mamá? Y ella le dice, es que mira lo que hice. Y bueno, nuestro Señor se da cuenta que en el estacionamiento de un lugar en Guadalupe, Nuevo León, con agua, se regresó, recuperó una obra de arte, de esa arte callejero, como se le llama, que se pintó en el 2007 con gis. Obviamente les daban a los artistas un motivo y respetaban lo que ellos quisieran pintar. Y hubo un artista que en el 2007, hace 13 años, quiso pintar lo que él llamó la Virgen de la Anunciación, así le llamó. Y bueno, ahí la pintó en aquel estacionamiento y la prensa hoy cubre esa imagen en gis que se recupera en ese líquido. No sé si estaban lavando un coche, no sé exactamente, pero de pronto empiezan a delinearse los rasgos de gis que aquel pintor había plasmado en el pavimento hace 13 años. Todos nosotros que usamos nuestro coche, sabemos cómo se desgasta el pavimento y sabemos que en 13 años, sobre todo administraciones municipales, invierten o, digamos, justifican gastos en torno, digamos, a remodelaciones, a repavimentaciones, a todo lo que ya conocemos que suele hacerse. Y obviamente con las lluvias, obviamente con la grasa de los escapes de los vehículos, obviamente con las tormentas tremendas que hemos vivido. Esto fue el 2007, vino el Alex, y hace poco vino el Hanna y todas las tormentas intermedias que ha habido. Y pues bueno, después de 13 años reaparece una obra de un artista y bueno, nuestro Señor, te digo mi interpretación, ve que Nuestra Señora sonríe y le dice mamá, y ella le dice, hijo, están pasando difícil. Es bueno que allá también en la tierra recuerden que no los olvidamos, que no están solos. Es mi interpretación muy, muy, muy acomodaticia, demasiado.
Pero bueno, esto es lo que está sucediendo en nuestra querida área metropolitana. Si ustedes entran a el sitio de Cristina Díaz, la alcaldesa de Guadalupe, y digamos, sin ningún tono de falta de respeto para nadie, pero yo sé que ella no es católica, eh, y eso no la hace ni más, ni menos, ni mejor, ni peor. O sea, no, como a ti mí tampoco. El ser católico, creo que nuestras obras hablan por nosotros, por cada uno, de nuestra fe verdadera, sincera, solamente como comentario. Y ella es la que sube también en su página de Face, sube estas fotografías. Entonces, bueno, es agradable saber que lo evidente no puede negarse. Decía Santo Tomás de Aquino, ante facta non sunt argumenta, o sea, ante los hechos, las palabras sobran. Ante los hechos, ¿para qué argumentas? ¿Para qué discutimos? Y pues bueno, también hablando de este tema de la oración, que es el tema que hoy el Señor nos ofrece, les comparto también esta fotografía. Ahí está Brendita, que ustedes la conocen, la esposa de Vicente, Brenda Redondo, la doctora, siendo madrina del bebé de Perla Córdoba y de Edgar, los que están al lado de extremo derecho, mirando de frente, Perlita Córdoba y Edgar Guillén. Me tocó bautizar, y un día ellos haciendo oración le piden a nuestro Señor que les dé un hijo. Y bueno, de pronto pues no se daba, pero un día deciden adoptar. Y Perla, bueno, dentro de o sea, sí se embarazó, o sea, sí tuvo embarazos que no prosperaron, por decirlo con palabras que no sean ofensivas para algo tan grande como es la vida. Se embarazó, pero no se prosperó. Y pues bueno, Dios sabe y Dios dice, y aceptamos su palabra. Pero un día Perla le dice a Edgar, oye, es que Dios no nos ha escuchado. Y cuando ya estaban en los trámites de la adopción, le dice Perla, ¿quién dijo que Dios no nos ha escuchado? Tú y yo le pedimos a Dios tener un hijo. Nunca le pedimos embarazarnos. Lo que le pedimos fue un hijo. Y ya viene para nosotros. Dios cumple su palabra. Nunca le pedimos embarazarnos. Y le dice él, Perla, sé consciente de las palabras que le dices a Dios. Tú le pediste tener un hijo y te lo está dando. Tú no le pediste embarazarte. Le pediste y le pedimos tener un hijo. Entonces, hoy hablamos de que ninguna oración se pierde. Vamos pues al texto del Evangelio y sobre todo voy a subrayar el elemento de la dificultad o de las cosas que momentáneamente se vuelven difíciles. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos, si alguno de ustedes tiene un amigo y viene durante la medianoche para decirle, amigo, préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro el otro le responde, no me molestes, la puerta está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Si el otro insiste llamando, yo os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por la importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues así os digo a vosotros, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca encuentra y al que toca se le abre. ¿Qué padre entre ustedes cuando el hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pez le dará una serpiente, o si le pide un huevo le dará un escorpión? Si ustedes pues que siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Viene subrayado la parte de abajo para poder ubicar el enfoque que quiero darle a nuestra reflexión. Un segundo nomás, ya aquí recupero, sobre todo para no alargarme y llevar sobre todo el conteo del tiempo. Un segundito. A ver, David, aquí está. Muy bien, un segundo. Ya recuperé el teléfono. Muy bien. En la tarde quedé con 2 diapositivas que estaban en la fila. Y con estos verbos de pedir y recibir, buscar y encontrar, tocar y que se nos abra, quisiera referir la escena de la vida del Señor. Adelante, hijadito. Es imposible, hoy que he referido el lugar que tiene Nuestra Señora en nuestra vida, que ella olvide la noche santa en Belén. Y sobre todo ahora que el Señor en este capítulo 11 está refiriendo la invitación después de que le dicen, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos y él nos enseñó el Padre Nuestro. Y él nos invita a tener confianza, a sabernos necesitados, pero también a ocupar el lugar de hijos sabiendo que Dios es un Padre y que el Padre que amamos y que nos ama sabe darnos cosas buenas y que utiliza este recurso que es muy característico de la literatura y del pensamiento hebreo, la duplicación. Fíjate cómo el Señor dice, pidan y se les dará, busquen y encontrará, toquen y se les abrirá. Y luego viene la duplicación, que era una parte del pensamiento hebreo. Repetirlo otra vez para reafirmarlo y darle consistencia. Una vez que dice pidan y se les dará, busquen, encontrará, toquen y se les abrirá, dice, porque al que pide se le da, al que busca encuentra y al que toca se le abre. O sea, el Señor al duplicar con 2 modos distintos verbales está manifestando la firmeza de su afirmación. Y estoy seguro que ella, Nuestra Señora, la escuchaba y sonreía. Sonreía sobre todo porque en aquella noche, cuando ella iba con San Josecito, todas las puertas estaban cerradas. Y él dice, ahora toquen y se les abrirá. Y resulta que cuando le iban a hacer, tocaban y no se les abría. Pero él es bueno, él es noble. Y dice, porque al que toca, se le abre. Hoy, sobre todo, debemos ubicar que a él se le cerraron las puertas y el día también en que va a morir, también lo sacan fuera. No lo quieren tener en casa, no lo quieren tener en la ciudad, pero él sí es noble y dice, toquen y se les abrirá. Y tan bello adelante, que no tan solo nos lo dice en este capítulo 11 de San Lucas, sino que también él dice, miren que estoy a la puerta y toco, llamo, ábranme. Si alguno oye mi voz, si alguno me abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Él sigue tocando la puerta, aun cuando nos dice, si tú tocas, yo sí te abro. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Vamos a ver 3 frases en torno a lo que es la oración. Adelante. 3 frases o 3 pensamientos que no había referido en estos 6 meses prácticamente de reflexión. De Víctor Hugo, esta expresión hermosa dice, ciertos pensamientos son plegarias. Yo te decía en la tarde que la postración no es una postura del cuerpo, sino del corazón. Hay quienes podemos estar de rodillas, pero con un corazón altanero. Y hay quienes un día no podremos ponernos de rodillas por edad o por enfermedad, pero estaremos totalmente postrados ante el único que merece nuestra postración.
Entonces, de la misma manera, aunque algunas posturas no son de rodillas, estamos postrados, también algunos pensamientos son plegarias. Y dice Víctor Hugo, hay momentos en que independientemente cómo esté tu cuerpo, tu alma está de rodillas, tu alma está postrada. El segundo texto a mí me agrada y creo que es de los textos que menos he referido, pero de los que a mí más me gustan. Es una canción popular española. Si amor mío, no pierda las esperanzas, que en el pozo más hondo la soga alcanza. Aplícalo a la oración. Es que estoy en un pozo profundo. La oración es la soga. Y puedes salir. Ora. Amor mío, no pierdas las esperanzas, que en el pozo más hondo la soga alcanza. Pase lo que pase, viva lo que vivas, esté la situación como esté, ora. No pierdas las esperanzas. Es que está profundísimo el pozo. Ora, porque la soga alcanza. Y me gusta también este otro pensamiento de San Juan María Vianney a los fieles de Ars, a sus feligreses. Dice, ¿quién de vosotros podrá oír sin llorar de compasión a esos pobres cristianos que se atreven a deciros que no tienen tiempo para orar? Pobres ciegos, no tenéis tiempos, mas decidme, ingratos, si Dios os hubiese enviado la muerte esta noche, ¿habríais trabajado? Si Dios os hubiese enviado 3 o 4 días de enfermedad, ¿habrías trabajado? Vamos a referir adelante que ninguna oración se pierde. Dice el Señor, ¿acaso hay algún padre entre ustedes que cuando su hijo le pide un pan le da una piedra, o cuando le pide un pez le da una serpiente, o cuando le pide un huevo le da un escorpión? Si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre del cielo? Yo te lo puedo asegurar desde mi fe cristiana, desde mi ministerio, porque al final de cuentas la eficacia de la oración no depende de la insistencia tuya o mía, recuerda. El Señor dice que aquel hombre se levantó para que ya no le moliera. Y dice, Dios no te va a escuchar porque no lo molestes. ¿Acaso hay algún padre entre ustedes? No es porque estés molestando. Tú eres hijo y él es papá. Entonces, la eficacia de la oración no depende de que insistamos, sino de la bondad de Dios. Solo que en ocasiones la solución no es precisamente lo que nosotros esperábamos. En la tarde les decía, un padre sabe dar cosas buenas y sabe negar aquello que daña. Hay veces que Dios nos da las cosas, pero nosotros pensábamos que algo era adecuado y Dios dice, no, esto no es adecuado, no te va a ayudar, no es útil, Dios no se equivoca. Por ello, hoy quisiera ir al campo más extremo y referirte a algo que ubico, no lo he comentado en este espacio, aunque sí en momentos de reflexión en otros espacios. Quiero hablarte del momento en que Dios dice, hasta aquí tu vida y hasta aquí mi vida. Pero yo le pedí otra cosa en la oración, Dios no se equivoca. Y voy a ir quizá al escenario más vamos a decir, delicado. Te voy a decir quién me lo dijo. Cuando mi mamá murió el año 2001, el párroco en Guadalupe, que era mi parroquia de domicilio, el padre Miguel Neptalí Álvarez. El padre Miguel Neptalí obviamente me apoya en todo lo que era ese duelo para la Santa Misa con mi mamá. Y me dice Monseñor Miguel Neptalí, dice Rogelio, entiendo tu dolor, porque nosotros los sacerdotes, los consagrados, al no haber optado por una persona afectivamente,
vivimos un afecto que se refuerza, especialmente con nuestros papás. Pues entiendo que a diferencia de cualquier otra persona que pierde una mamá, nosotros como sacerdotes hemos duplicado posiblemente el afecto hacia ellos, papá y mamá, porque nuestra opción de vida ha hecho que no optemos por canalizar nuestro afecto hacia ninguna otra persona, sino hacia todas en la iglesia. Pero el afecto personal es más fuerte. Y bueno, esto es real, te comento sobre el momento en que mi mamá falleció. Ella fue muy devota siempre de la Virgen María, especialmente bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe. En cualquier circunstancia, ella sobreponía su fe profunda y sólida, una mujer de fe inquebrantable. Y siempre le escuchábamos decir sus jaculatorias, Madre mía, Virgen Santa, Madrecita de Guadalupe, y todas esas jaculatorias que brotaban de un corazón de una hija. Adelante, yo puedo decirte que mi mamá fue una mujer muy consentida. Ella vivió la Pascua definitiva el 10 de enero del 2001, y para que ubiques su edad, que aún te puedo decir que el momento de la muerte es un momento puntual donde Dios dice hasta aquí. Mi mamá muere a los 61 años porque el día siguiente, el 11 de enero, iba a cumplir 62. 61 o 62, tú tendrás tu propia interpretación. Son muchos o pocos. Fueron los suficientes, los necesarios. Yo tengo 55 y sé que me faltan 6 o 7 años para llegar a ese momento en que mi mamá vivió su Pascua. Pero bueno, o sea, si quiero decirte, y lo reitero, Dios siempre escucha las oraciones, siempre, siempre, pero murió. Dios escucha las oraciones. Es un papá. ¿Hay acaso alguno de ustedes que le dé al hijo una piedra, una serpiente, un escorpión? Ustedes son padres malos y saben dar cosas buenas. Cuanto más el Padre del cielo. Y a la distancia, bueno, yo ubico dónde nacía el amor, especialmente mi mamá hacia la Virgen Santísima. Y ya eso sí lo he comentado, mi mamá quedó huérfana cuando tenía 4 años de edad. La abuela Felicitas murió. Una tormenta en un ejido allá en el altiplano potosino, semidesértico. Una chocita con techo de palma. Una tormenta fuerte, un rayo cae en aquel tejado de palma y empieza a incendiarse. La abuela Felicitas estaba amamantando a un bebé, que era un hermanito menor de mi mamá. El tío Isabel, Chabelo, le decimos, José Isabel. Y pues bueno, dentro de ese momento mi mamá es rescatada de aquella cocina en llamas, pero la abuela muere, la mamá. No sé hasta qué tanto, quizá previendo todo eso, protegiendo al bebé que amamantaba. El bebé queda enfermito con una enfermedad mental. Murió cuando tenía 16 años, porque quedó tocado, no sé, no tengo la explicación científica, si radiaciones, si quemaduras, si electricidad en su cerebrito, no sé. Dios y bueno, los científicos, los médicos podrán saber el diagnóstico. Pero bueno, muere la abuela Felicitas, mi mamá queda de 4 años.
Y te digo, el abuelo Isabel, Chabelo, muere a los 16 después de estar siendo amamantado. Y ubico que esa necesidad que tenemos, que nos da la seguridad del afecto materno, que todos tenemos, lo vino a suplir la Virgen María. Y qué mejor supletoria, qué mejor suplencia que la Madre de Cristo y Madre nuestra. Y entonces ella, bueno, encauzó todo ese afecto filial hacia una mamá, a la mamá de Cristo. Y puedo decirte, bueno, que se convirtió en su compañera. Siempre pedía, siempre la jaculatoria, siempre Virgen Santa. Y bueno, solamente, bueno, quiero comunicarte que tuvo muchos momentos en que recibió esa manifestación de un Dios que la consentía. Yo recuerdo que cuando era el año 82, yo tenía 2 años en el seminario, había ido yo a una misión en la parroquia de Agualeguas y de ahí me mandaron a General Treviño, municipio que depende de la parroquia del Santuario de la Virgen de Agualeguas. Y allí en Treviño atendía a las comunidades que iban camino a Miguel Alemán. Y en la Semana Santa del año 82, el martes santo me mandan llamar y me dicen que me vaya a Monterrey porque mi mamá estaba en coma. La iban a operar, le dijeron que no y después siempre sí. Y pues bueno, todos esos riesgos propios del quirófano. Yo recuerdo que nosotros orábamos y le pedíamos a Dios por la salud de mi mamá. Yo le decía al Señor, Señor, me gustaría que ella y mi papá me acompañaran. Si tú me regalas el ser sacerdote, ¿cómo me gustaría que me acompañaran, que estuvieran conmigo? Y pues bueno, adelante, Dios le da un tiempo a todo. El Señor nos lo concedió, nos la permitió durante 10 años de mi ministerio sacerdotal. Yo me ordené, acuérdate, el año 90. Y te digo que ella muere apenas el día 10 de enero del 2001. Los 10 años celebramos aniversarios. Regresándonos al año 82, en que fue el primer momento de gran peligro, y sobre todo ubicando el año en que ella fallece, 2001, cerrémoslo en 20 años. O sea, ¿cuántas veces estando en algún estado crítico mi mamá, Dios le devolvió la salud? 20 serían muy pocos. Pero llegó el momento del encuentro. La Navidad del año 2000 la vivimos de forma distinta. Vivimos una noche del 24, no en la mesa, sino en torno a una cama de hospital. Nos permitieron estar ahí. No quizá con bebidas sofisticadas, sino con algo de refresco, de jugo, con tamales, pero estábamos ahí con ella. Y bueno, ella estaba preparándose ya para ir con el Señor. Y Dios, reitero, no se equivoca. Él tiene un designio perfecto siempre sobre tu mamá, mi mamá, tu esposa, tus hijos. Y Dios dice un día hasta aquí. Cuando mi mamá fue al encuentro de Dios, nosotros orábamos. ¿Y qué orábamos? O sea, ¿tú qué oras cuando alguien está enfermito? Pues que le dé salud. Mi papá todavía estaba con nosotros. Faltaban 7 años para que él emprendiera el camino. Bueno, y don Prisco, don Francisco, junto con sus hijos, estábamos orando, pidiéndole al Señor que pudiera darle la salud. Y rezábamos rosario y se ofrecía la Santa Misa y todo. Y creo que nuestro Señor dialoga con ella y le dice, mira, Virginia,
Tus hijos me piden que te dé la salud. Lo piden porque te quieren. Pero yo creo que son algo egoístas. Adelante. ¿Sabes una cosa? Yo ya no quiero verte sufrir. Te quiero tanto. Yo ya no quiero verte que sufres. Tú sabes que puedo regresarte a tu casa. Pero ya es mucho. Están diciendo, dale la salud, Señor, a mi mamá. Dale, Señor, la salud a mi mamá. Ellos no saben lo que tú estás experimentando. Pero bien, van 20 años que me he manifestado que puedo devolverte a la vida cotidiana sin ningún problema. Pero hoy quiero que tú elijas, Virginia. ¿Te quedas? ¿O quieres venir conmigo? Y estoy seguro que mi mamá en ese diálogo con nuestro Señor volteó a mirarnos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Volteó a ver al Señor y volteaba y decía, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces mi mamá sonrió y tomó la mano del Señor. Los seres humanos somos egoístas. No vemos más que el presente. Y a veces voy a decirlo, a veces queremos perpetuar el dolor. A veces de forma muy egoísta queremos perpetuar los sufrimientos. Y le reclamamos a Dios. Cuando Dios tiene un corazón que ama. Entonces no escucha las oraciones. Sí las escucha. Claro que las escucha. Escuchó nuestras oraciones, pero aparte que nosotros estábamos orando, mi mamá, que nos enseñó a orar, también estaba orando. Por eso en el título de esta diapositiva pongo, Dios escuchó la oración de mi mamá. Porque siempre escucha las oraciones. Adelante, a veces Dios escucha, no escuchando. Te puede parecer contradictoria y hasta cierto punto incomprensible mi afirmación, pero reitero esta expresión de George Bernanos. Algunos de los mejores regalos de Dios son las plegarias sin respuesta. Pero Dios merece un regalo. Decirle, hágase tu voluntad, Señor. Muchos pensamos que el milagro es que Dios haga nuestra voluntad. Cuando el verdadero milagro se da cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios. Concluyo adelante con dos textos difíciles que podrás entenderlos desde esta óptica, desde este contenido que comparto. Carta a los Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9. Cristo en los días de su vida mortal a gritos y con lágrimas, fíjate, presentó oraciones y súplicas. O sea, no lo estoy inventando. Hebreos 5, 7 al 9. El más noble, el que tuvo el amor más perfecto,
el Dios verdadero que se hizo hombre. Por eso pone bien la carta a los hebreos, en los días de su vida mortal. O sea, porque si se hizo hombre, se hizo mortal. Como tú y como yo. ¿Somos mortales o no? O sea, al final de cuentas, hasta es un calificativo del ser humano. Somos seres mortales. A ver, entiende bien, cuando decimos que somos seres mortales, estamos diciendo que somos seres para la muerte, que vamos a morir. O sea, ¿no has usado alguna vez yo hago un simple mortal? No. Como si fuera identificativo del ser hombre, del ser humano. Bueno, regreso al texto de la carta a los hebreos. Cristo en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte. Y dice, sí, no lo estoy inventando, siendo escuchado por su piedad filial. El Padre lo escuchó. ¿Y qué significa que lo escuchó? Que no lo dejó solo. Y cuando caía lo levantaba con sus hermosas manos. Y cuando todo el mundo se fue, su hijo hablaba con él, Abba, perdónales, porque no saben lo que hacen. Cuando los apóstoles estaban allá alejados, él le habla a Abba, 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 en tus manos encomiendo mi espíritu. Y continúa el texto de carta a los hebreos, dice, y aún siendo hijo aprendió sufriendo a obedecer, o sea, aceptar la voluntad. Y llevado a la consumación se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna. Nos ofrece vida eterna. Y este otro texto de Juan, capítulo 12, versículo 27 al 28. Y ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi padre, Padre, líbrame de esta hora. Abba. No, pues para esta hora he venido. Padre, Abba, glorifica tu nombre. Se oyó una voz desde el cielo que decía, lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Ah, lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Entonces no va a haber Viernes Santo. Sí va a haber Viernes Santo, pero él no va a estar solo. Yo voy a estar con él. Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. ¿Acaso hay un padre entre ustedes que cuando su hijo le pide un pan le da una piedra? ¿O cuando su hijo le pide un pez, le da una serpiente? ¿O cuando su hijo le pide un huevo, le da un escorpión? Si ustedes, siendo malos, dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por estar aquí.